angina en tres tipos grandes, que es la angina estable, la angina inestable y la angina variante, o de Prinzmetal también se le conoce. Y hay una diferencia entre ellos. La angina estable, por ejemplo, aparece cuando el paciente realiza un esfuerzo físico, ¿sí? Entonces el paciente, realizando su actividad cotidiana normal, no siente ningún dolor. Ahora aumenta su actividad, sube 1 o 2 escaleras, se va a jugar un partidito, entonces ahí empieza el dolor, ¿sí? Ahí es donde el corazón le está demandando más oxígeno de lo que la arteria le puede proveer, ¿sí? Esa es una angina estable, ¿sí? Luego tenemos la angina inestable, que aparece incluso en el reposo, ¿sí? La inestable aparece en el reposo y esta entra dentro de los síndromes coronarios agudos, junto con el infarto agudo de miocardio, porque una angina inestable que aparece en el reposo puede ser una oclusión más importante, ¿verdad? Por formación, se rompe la placa y se forma un trombo, por ejemplo, ¿sí? Entonces tiene un abordaje un poco más severo, ¿sí? Y después tenemos la variante o de Prinzmetal, que son la vasoespástica, también se le conoce. Vasoespástica es acá. Este vasoespasmo puede ser incluso por estrés físico, el frío muchas veces también puede ocasionar vasoespasmos, y eso le lleva al paciente a tener estos signos y síntomas de angina. Hay muchísimos otros tipos de clasificación. Les voy a mostrar acá más adelante. Aquí hay libros que clasifican todo de forma diferente, otros que solamente lo clasifican en 3 y de ahí partimos en ramitas, ¿sí? Y tipos de angina de pecho en general: de esfuerzo, reposo, angina estable, inestable, típica, atípica. Tenemos aquel dolor torácico que no es cardíaco, ¿verdad? Por ejemplo, si es urente, muchas veces podemos pensar en otra patología, ¿verdad? Y tenemos la isquemia silente también, ¿sí? Y dentro del síndrome coronario agudo entra mi angina inestable, ¿sí? Que es esta. Entra el infarto agudo del miocardio, con y sin elevación del segmento de septo, ¿sí? Bien, hoy tenemos nuestra imagen, que es de histopatológico o anatopatológico. Anátomo, los dos, ¿verdad? Anátomo, patológico. Le voy a preguntar a la doctora Eli. Acá tenemos nuestro núcleo lipídico, el trombito que se está formando ahí y la luz bien pequeñita para dejar el paso a la sangre, ¿verdad? Ustedes ya dieron el electrocardiograma, ¿sí? ¿Qué significan las ondas en el electrocardiograma? La onda P, ¿qué significa? Despolarización auricular. La onda T, repolarización, ¿o no? ¿Por qué no se ve acá la repolarización atrial, auricular? Hay una diferencia, ¿verdad?, entre las células de la aurícula y las células del ventrículo. ¿Cuáles son las que trabajan? Los ventrículos son los que tienen células de trabajo, mucho más en comparación con las aurículas. Entonces lo que nosotros vemos en el electrocardiograma principalmente van a ser a los ventrículos, ¿sí? Ellos van a hacer esa conductancia mejor y se ve. Y ahí en el electrocardiograma nos muestra no solamente de una célula, sino que de miles de células que están trabajando juntas, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la onda P, que es la despolarización auricular,
no vemos la repolarización, la QRS, ventricular despolarización y la ST, repolarización ventricular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión, nosotros vamos a poder ver en el electrocardiograma, ¿sí? Cuando hay una isquemia, yo voy a poder ver alteraciones en la onda T, ¿sí? Cuando hay lesión, voy a poder ver una alteración en el segmento ST, ¿sí? Y cuando voy a tener una necrosis, ahí voy a ver alteración de la onda Q, ¿sí? Entonces, cuando hay isquemia, significa que hay una disminución de la perfusión, pero que esa disminución de la perfusión todavía es reversible, todavía no hay un daño a nivel celular. Si yo revascularizo, aporto el oxígeno necesario, todo vuelve a la normalidad, ¿sí? Y tengo 20 minutos para que eso ocurra, ¿sí? En menos de 20 minutos. Cuando tengo una lesión, ¿sí? Han pasado 20 minutos desde esa disminución de la perfusión sanguínea, el aporte de oxígeno, y se van a ver ya alteraciones en el segmento ST, ¿sí? Por último, cuando han pasado más de una hora de esa disminución del aporte de oxígeno, yo ya voy a tener una necrosis y ahí ya es el daño irreversible y ahí voy a ver cambios en la onda Q, ¿sí? En el segmento Q. Y ahí tenemos, entonces, isquemia, la obstrucción es reversible. Obstrucción se refiere al paso, ¿sí? De la sangre hacia los diferentes tejidos del corazoncito. Entonces, menos de 20 minutos, la obstrucción es reversible, ¿sí? Entonces, aportamos de nuevo el oxígeno al paciente como si nada haya pasado, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener cambios? En la onda T. Una lesión, acá teníamos solo isquemia, ¿sí? Acá ya tenemos una lesión. Cuando ha pasado más de 20 minutos, ¿sí? Sin administrar el oxígeno suficiente a ese tejido, y voy a ver entonces cambio en el segmento ST, ¿sí? Y por último tengo la necrosis, ahí ya hubo una obstrucción de más de una hora de duración y ya voy a tener efectos y daño irreversible hacia ese tejido. Y ahí aparecen las ondas Q de forma patológica, ¿sí? Y así podemos observarla más o menos en un electrocardiograma, ¿verdad? Esta es una onda T que está en supradesnivel, si está por encima de su nivel normal, le llamamos subendocardia, ¿sí? Subendocárdica, ¿sí? Y aquí tenemos la onda T que está en infradesnivel, por debajo de su nivel normal, y es por una isquemia subepicárdica, ¿sí? Entonces, ven como onda T significa isquemia, ¿sí? Aquí hay una isquemia, aquí hay una isquemia, siendo que el paciente que viene entonces en el hospital con una isquemia o con una angina de pecho, debemos de preguntar ¿hace cuánto tiempo? ¿Verdad? Si me dice hace 10 minutos, ¿tengo tiempo? Tengo tiempo de actuar. Si me dice hace media hora, opa, estoy ya en una lesión, puedo todavía evitar una necrosis, ¿sí? Y cuando ya han pasado más de una hora, tu paciente ya entró en infarto, ¿verdad? Bien. Ahí tenemos el dolor isquémico sin elevación de ST, con elevación de ST, ahí ya nosotros tenemos lesión, ¿sí? Podemos tener ya un infarto no Q, un infarto Q también, ¿sí? Eso van a ver después en clínica. Este caso clínico vamos a dar al final, ¿sí? A ver que está facilito el caso clínico hoy. Ya estamos con caso clínico hoy. Muy bien. Profe, en un infarto anémico, ¿va a tener también dolor de pecho? En un infarto anémico o en una isquemia anémica.
Los dos. Sí, vas a tener, porque disminuye el aporte de oxígeno, que es el principal, ¿verdad?